Buenas noches. El tema SECHEP en la provincia del Chaco sirvió para que oficialismo y oposición disputen un botín que no benefició a ninguno de los dos. Las continuas descalificaciones que se mediatizaron solamente aportaron a un descontrol y a una confusión. Y eso es lo que queremos desde este programa, o por lo menos este equipo periodístico, tratar de llevarle a usted con un grado de claridad que usted entienda lo que está pasando. No le creo ni al ingeniero Tallara, presidente de SECHEP, ni a Karim Peche, que tomó como bandera un hecho que tendría que haber él el año pasado haber aportado, si él que decía que se podía haber solucionado y no esperar el tiempo electoral. Entonces hemos invitado al doctor José Vistoletti, que es presidente del Consejo de Abogados, pero a su vez asesor del presidente de SECHEP, porque al único que le creemos, o al único que vamos a pensar en creerle, es a él. Sobre todo con la trayectoria que tiene y sobre todo con las opiniones coherentes que virtió a lo largo del conflicto. Vamos a conversar entonces con el ingeniero, con el doctor José Vistoletti, pero antes, precisamente, para Lalo quiero leerle algo que dijo últimamente Karim Peche, el presidente del interbloque de diputados de Cambiemos. El gobierno de Pepo necesitó de 2 fallos judiciales para dejar de meterle la mano en el bolsillo a los chaqueños. Y por supuesto, él habló de estafa. Buenas noches, Lalo, ¿cómo estás? Buenas noches, Tonino. Bueno, agradecerte el hecho de que vas a creer en lo que digo, que en realidad, en primer lugar, aclarar, yo tengo 23, 24 años de empleado de SECHEP. Soy empleado de SECHEP, soy abogado, y me ha tocado a lo largo de estos 24 años, defendiendo la empresa del Estado provincial, resistir estos embates que siempre es normal, hasta lógico por ahí, de la oposición, quien fue eventualmente, y defender a quien en su momento gerenciado tenía a su cargo los destinos de la empresa SECHEP. ¿Estuviste en los dos mostradores? Por eso estuve tanto en la gestión de Rosas como... He pasado con la gestión de Iquiche. No, pero antes de Tahuina. Con Tahuina, Claro. Con Tahuina, con la Alianza, ahora con el gobierno de Capitanich y ahora de Pepo. Entonces, en realidad, uno lo que hace, en definitiva, es defender su fuente de trabajo y defender, en definitiva, al usuario final de SECHEP, que es el cliente y que es el ciudadano del Chaco. Entonces, en esto y yo tomo la posta de decir la verdad, porque lo mío en realidad se va a remitir a las actuaciones penales, ¿no es cierto? Claro. Actuaciones judiciales. Actuaciones judiciales que, dicho sea de paso, SECHEP, y se lo hemos dicho hasta el cansancio, no ha sido parte. El defensor del pueblo, que inicia las 2 acciones judiciales que existen, una en el año 16 y el otro en el año 2017, ha sido contra el Estado Nacional, contra Camesa, la Secretaría, el Ministerio. En ninguna de las acciones el demandado es SECHEP, sin perjuicio de lo cual la medida cautelar, quien tiene que llevarla adelante y cumplir y efectivizarla, es SECHEP. Lo cual indudablemente es una situación engorrosa, por cuanto nos hacen llevar a cumplir medidas de las que no somos parte y que no conocemos la acción, en definitiva. Y fue el planteo, y de allí los primeros cruces, en este caso con el doctor Peche, en lo que hace a sus declaraciones, en el sentido de que SECHEP no cumplía las medidas, que estaba en rebeldía, que estafábamos a la comunidad, en el sentido de que eso no... Esa palabra estafa, perdón, Lalo, ¿no te parece que es un poco inadecuada como para decir? Porque él es abogado y aparte diputado, y si él consideraba que había una estafa hace mucho tiempo, ¿qué pasó que no se fue a la justicia antes?
Bueno, en principio yo te puedo comentar la sensación de todos los empleados, porque cuando decir estafa, esa imputación no va únicamente al gobierno, sino a todos aquellos que de una u otra manera trabajamos en la empresa, porque si no seríamos parte de esa estafa. Al omitir, seríamos parte de esa estafa al pueblo, y eso de ninguna manera lo podemos permitir o no lo puedo permitir como trabajador. Y a su vez demuestra el desconocimiento total de las actuaciones judiciales en trámite. Lo cual yo no dejo de lado, que seguramente políticamente no le interesa, porque lo que él buscaba era el resultado que en definitiva consiguió. Sin medir el daño que le hace a la empresa con esas declaraciones. Las actuaciones judiciales de ninguna manera se condicen con todas sus declaraciones. Sechep estuvo a derecho permanentemente. Sechep se presentó espontáneamente en los expedientes cuando empezó a salir la noticia en los diarios, se presentó espontáneamente a los efectos de estar a derecho y pedir explicaciones de cómo llevar adelante las medidas cautelares dispuestas. De hecho, lo hemos hecho la semana pasada, porque de nuevo hemos tenido consecuencias con respecto a la nueva facturación de Camesa, con respecto al precio de la energía y la potencia que ha facturado a Sechep. Entonces, desde ese punto de vista, de ninguna manera los dichos del diputado Peche se condice con lo que pasó en las actuaciones judiciales. Lalo, a partir de que asume Macri, ¿aumenta Camesa el 800% la tarifa o no? Sí, el aumento se ha producido, lo ha vivido todo el país, digamos, esto no es una cuestión, y lo ha dicho el ministro abiertamente, no solamente ha dicho que tiene que aumentar. ¿Por qué lo niega Peche? No solamente Peche, al culpar a Sechep, niega el aumento de Camesa. Omite, como vos decías, él omite parte de la verdad. O sea, no cuenta toda la película. No cuenta toda la película, como tampoco cuenta, y vos lo dijiste, te lo escuché en alguno de tus programas, y también lo he dicho varias veces, cuando era la oportunidad de escuchar a los diputados que fueron las audiencias públicas, no estuvo ningún diputado presente. No estuvo el defensor del pueblo. No estuvieron los diputados. Entonces, verdaderamente, que era el lugar donde tenían que hacerse escuchar, donde tenían que plantar las inquietudes, no lo hicieron. Sino a que van, el pueblo, va la gente. Son estúpidos. Entonces digo, esa era la posibilidad de hacerlo escuchar. No aparecieron. Las presentaciones judiciales tampoco fueron originadas. La presentación judicial la hizo el defensor del pueblo en pos para defender al usuario residencial, que en definitiva vas a ver, y de hecho está quedando en evidencia, los más favorecidos no son justamente los usuarios residenciales. Ahora que se produce el reintegro, vos vas a ver cómo se le va a estar reintegrando un 80% a los grandes usuarios, a un 80% a los industriales, cerca de un 60% a los comercios y un 10% al residencial final, que en definitiva es aparentemente el más, efectivamente más perjudicado con los aumentos tarifarios. Entonces, verdaderamente atrás de todo esto tenemos que, yo entiendo la situación política, tratar de sacar provecho de estas circunstancias, pero creo que en definitiva hay que pensar en la gente, en el pueblo, que es para quien todos, cada uno de su lugar, tendría que pensar y apuntar hacia eso y no a sacar un rédito político de esta situación. En esto me parece que hay que sumarle un punto de inteligencia al gobernador Pepo, totalmente, que no reaccionó y no se mezcló, en definitiva, porque si se quiere, las preliminares, que son las pasos estas, ¿qué es lo que está haciendo? Plebiscitando la gestión de él. Entonces, al no mezclarse y al no responder, yo creo que él lo que buscaba era que responda a Pepo a eso, ¿no? Mira, no solamente en eso, Tonino. El gobernador a su vez ha establecido una igualdad entre todos los usuarios del Chaco, porque de acuerdo a la medida cautelar como estaba y lo que se resolvió en la justicia, había sectores de que el aumento, más allá de hacer lugar a la cautelar, que era toda la tarifa social, no estaba comprendida. La tarifa social tenía que caer. Y el gobernador, con muy buen criterio, estableció que de ninguna manera, si justamente la tarifa social es para proteger a los sectores más vulnerables, ¿cómo podía ser que no le alcanza la medida cautelar? Entonces se hizo cargo el gobierno provincial de decir, no, señores Sechep, si bien la cautelar no alcanza para ellos, también mantengan la misma situación, por cuanto no es posible esa diferencia o afectar a aquellos que justamente más necesitan el acompañamiento al Estado, por un lado. Y por otro lado había chaqueños que no le iba a tocar. El caso del puerto de Vaperón y Tacopozo, por situaciones eléctricas de que no son clientes directos de Sechep.
Entonces esos ciudadanos chaqueños no estarían alcanzados por la cautelar, y también el gobierno provincial, por instrucciones del gobernador, indicó que también se le extienda a ellos y que el gobierno provincial se iba a hacer cargo en esos casos, porque también son chaqueños y también merecerían la misma contemplación que el resto de los ciudadanos del Chaco. Karim Peche, acompañado del presidente del Consejo Municipal de Saspeña, hizo una conferencia de prensa este fin de semana señalando de que SECHEP solamente le facturó los periodos 3 y 4 y la ley le obliga, la justicia le obliga a refacturar el periodo 1 y 2 y que no quiere facturar. Esto es verdad, no es verdad, ¿cómo es la historia? No solamente no es verdad, sino que él inicia una acción de amparo, en Saspeña, ante un juzgado de Saspeña, donde en realidad el objeto del amparo y la cautelar es el mismo objeto de la cautelar de la justicia federal, con sustento en que SECHEP no era parte de esa acción federal. Nosotros lo hemos presentado también, hemos contestado el amparo, hemos contestado la cautelar y hemos presentado el acta de cumplimiento ante el juez provincial a los efectos de decir aquí iba a estar SECHEP a derecho. Y esto es tan así que él llevó a hacer una denuncia penal, Karim, por incumplimiento de la orden judicial, de la justicia provincial, siendo que ello no existe ni se da en el expediente de la justicia provincial. De ninguna manera ello es así, y simplemente a los efectos, o buscando un efecto político, ha sostenido ello. La justicia federal indica que SECHEP tiene que empezar a hacerlo a partir del mes 3 y 4, inclusive el acta en la justicia federal dice que no alcanzaba 120.000 usuarios que ya se le había repetido la factura. Y en esto también el gobierno provincial, a través de su gobernador, ha establecido que también a esos 120.000 se les refacture para que poner en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos de la provincia del Chaco. Entonces, también es falso que la justicia en algún momento haya ordenado refacturar el periodo 1 y 2, y con lo único que contribuye es al desconcierto de la gente en general, y por otro lado acrecienta aún más el problema en SECHEP, porque la morosidad que se ha ocasionado a través de toda esta incertidumbre va a generar y se va a repercutir en la caja de la empresa. Quiero hacer esta última pregunta pensando, por eso hablaba yo al principio, que al único que le creo es a vos. ¿Por qué? Y lo ratifico. Karim Peche está trabajando para postularse, y es lo que se dice en el círculo íntimo, incluso está llevando la imagen un ex secretario de Información Pública de un ex gobernador, hoy senador, para el 2019. Supongamos que gane Karim Peche la gobernación. ¿Cómo los empleados le pueden creer a alguien que lo llamó estafadores? Esta es la pregunta y este es el análisis que me hago. Bueno, yo creo que te vuelvo a repetir, no son felices esa afirmación de él, y por supuesto que queda en todo aquello que trabajamos esa sensación. Pero también te vuelvo a decir, Tonino, nosotros lo hemos pasado, hoy es Karim Peche, claro. Otros años, la oposición siempre juega este papel. Entonces yo creo que en realidad la sociedad, y no solamente en el aspecto de SECHEP, las deudas de la política, está pidiendo el crecimiento de toda la política, claro. Terminar con esta chicana. Claro. Es decir, no se está momentáneamente se podrá haber favorecido con ganar esta pulseada de que logró que se refacture, pero en realidad a la larga la comunidad se da cuenta de esto que vos estás diciendo, y entonces le resta credibilidad en realidad al político, sea radical, sea justicialista, sea el PRO. En realidad tenemos que apuntar hasta dónde esto no fue contraproducente y no beneficioso para Peche. Pero totalmente, por eso digo, pero en esta ocasión es Peche, pero permanentemente estamos con estas cuestiones según dónde estamos parados, la posición que asumimos, pero la gente termina con el tiempo sabiendo quién es cada uno y a quién creerlo o a quién no creerle. Por eso también está tan en discusión la representatividad que tenemos, ¿no es cierto? Lalo, gracias por venir. No, por favor, agradecido soy yo. Nos vamos a la pausa, ya venimos con Hugo Cebea.